Y bueno, pues les quiero dar la bienvenida hoy a nuestra cuarta sesión del 2022, la sesión correspondiente al 3 de mayo. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues hoy no pudo ser presencial, pero aquí estamos todos a nivel virtual. Esperamos que la próxima pueda volver a ser presencial. Y hoy le corresponde al Servicio de Genética del Hospital 20 de Noviembre, a cargo de la doctora Chimas. Ella es la que nos va a hacer la presentación y su grupo. Muchas gracias y espero estén aquí todos muy atentos a esta sesión, muy amables. Buenas tardes a todos. Me permito leer el acta de la tercera sesión mensual reglamentaria. En esta cuarta sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana, AC. En sesión híbrida de carácter multicéntrico en la República Mexicana, siendo las 17 horas con 10 minutos del día 5 de abril del 2022, se reunieron 194 observadores de manera híbrida, virtuales y de manera presencial en el auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto socios numerarios, adscritos y estudiantes a través de su cuenta de usuario de la página www.mgh.org.mx con el objeto de celebrar la tercera sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética AC y hacer constar su asistencia, que será añadida al libro de actas. Dicha sesión fue dirigida por el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, quien, solicitando citar los artículos 38º, 39º y 40º de los estatutos de la Asociación Mexicana de Genética Humana, solicitó presidir dicha sesión. Se realizó votación, considerando la mayoría a favor, se procedió a lectura de la orden del día. La orden del día fue la siguiente: bienvenida, lectura del acta de la sesión anterior, participación del doctor Gildardo Zafra de la Rosa del Hospital Cancer Center Tech 100 Querétaro, sobre el tema actualidades sobre el Colegio Mexicano de Genética. 4 asuntos generales. Posterior a la participación del doctor Zafra, el doctor Cervantes Barragán, en su carácter de moderador de la sesión, dio lectura a diversos comentarios y preguntas referentes al tema mencionado, dando las palabras enviadas a la página, cediendo la palabra a los asistentes de manera presencial. Entre los comentarios más relevantes se citaron aquellos del doctor José Elías García Ortiz, la doctora Luz María Garduño Sarazúa, sobre los antecedentes ocurridos durante los congresos de Aguascalientes y recientemente el 46 en La Paz, Baja California Sur, donde se realizaron discusiones al respecto sobre la creación del Colegio Mexicano de Genética. Asimismo, se citaron comentarios y dudas de Leda Carolina Torres Maldonado, Dione Aguilar y Méndez, Óscar Francisco Chacón Camacho, Patricia Greter González y de manera presencial Alejandra Camacho y Liliana Fernández. En cuanto a dudas sobre la creación de este y las diferencias que existen entre las funciones del Consejo y Asociación, así como las ventajas y desventajas de la creación del colegio, mostrando derecho de réplica para ello. Finalmente, se sugirió que en alguna otra sesión y para el 47 Congreso Nacional de Genética se contara con la asesoría legal del área jurídica de la Asociación Mexicana de Genética Humana a fin de poder contar con información adecuada para las condiciones y creación del colegio. En asuntos generales, el moderador puntualizó los siguientes datos. Se amplió el periodo para realizar la cuota de inscripción con precio del año anterior a la Asociación Mexicana de Genética Humana el domingo 10 de abril del 2022, puntualizando las características de la facturación y la generación de las constancias. B. Se invitó a los miembros de la Asociación Mexicana de Genética Humana a la cuarta sesión reglamentaria a celebrarse el día 3 de mayo, teniendo como invitado al Servicio de Genética del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. C. Se brindó información para el 47 Congreso Nacional de Genética Humana, que se llevaría a cabo del 9 al 13 de noviembre en la ciudad de Acapulco, Guerrero, y finalmente el doctor Cervantes dio por terminada la sesión. En espera de su votación, en la parte de la sesión de preguntas y respuestas de las ponencias que tengamos el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy nos encontramos para
participar en esta cuarta sesión ordinaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Agradecemos ante todo la invitación que se realizó a este servicio de genética médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Para nosotros es muy importante dar a conocer los antecedentes del servicio, las actividades que realizamos y las contribuciones que tenemos con otros servicios desde los aspectos clínicos y de investigación. En primer lugar, pues vamos a hablar de estos antecedentes, de la historia de la genética en el 20 de noviembre y posteriormente la doctora Nancy Negrete y el doctor Ernesto Sierra, estudiantes de posgrado, nos hablarán de un proyecto de investigación activo que es producto de la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México con el Servicio de Genética Médica. También la maestra en Ciencias de la Salud, Susana Ramírez, nos presentará los resultados de un trabajo de muchos años realizado con pacientes del Servicio de Genética Médica en cuanto al impacto de las emociones en estos pacientes. Y finalmente, la doctora Liliana García Ortiz nos presentará una sinopsis de la medicina genómica en el 20 de noviembre junto con los resultados de su investigación en el cáncer de mama. Para mí es muy importante decirles que el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en realidad tiene sus inicios en la década de los 60. En esta época, el gobierno de la Ciudad de México coincidió, bueno, en aquel entonces Distrito Federal, concibió la formación y la conformación de un centro hospitalario en el Distrito Federal, conformado por 6 hospitales regionales y más de 46 clínicas en todas las delegaciones del Distrito Federal. Y es justamente el Centro Hospitalario 20 de noviembre el que fue considerado como el centro de estos hospitales y fue inaugurado el 16 de mayo de 1961 por el presidente Adolfo López Mateos. Esta idea de conformar estas instituciones del ISSSTE fue llevada a cabo o se logró durante la época de los 60. Todos estos centros hospitalarios se concluyeron en esa década y empezaron a realizarse diversas actividades asistenciales dentro de cada uno de ellos. En el caso muy específico del servicio de genética, este tiene su inicio en 1965, en los primeros años del inicio del ISSSTE, al conformarse el laboratorio de pruebas especiales a cargo de la doctora Susana Ramírez Robles. La doctora Ramírez, además de llevar a cabo actividades de laboratorio, contaba con una clínica de síndrome de Down, un aspecto muy importante dentro de los inicios de la genética en el ISSSTE. La consulta de genética propiamente inició en el Hospital Regional Fernando Quirós en el año de 1975, a cargo de la doctora Aida Hernández Bautista. Y este servicio se transfirió al Centro Hospitalario 20 de noviembre hasta el año 1980. En ese año se integra al equipo de trabajo del Servicio de Genética el doctor Rafael Alcántar Carranza. Sin embargo, el doctor Alcántar fallece en 1991, año en el que se integra a las actividades del Servicio de Genética la doctora Yuritsi Santillán Hernández. Fue en el año de 1994 cuando el Centro Hospitalario 20 de noviembre es reestructurado y dado que se generan muchas más especialidades médicas y se considera un centro de alta especialidad, que cambia de nombre a Centro Médico Nacional 20 de noviembre.
En 1995, un año después de esta reestructuración y remodelación del Centro Hospitalario 20 de Noviembre a Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, la doctora Aida Hernández se jubila y queda a cargo del servicio la doctora Yuritsi Santillán. A partir de ese año y hasta 2019, la doctora Santillán ha sido fue la encargada del servicio de genética y durante muchos años también la única médico adscrito de ese servicio. Durante la historia de la genética, el laboratorio de citogenética ha estado colaborando estrechamente con estas actividades asistenciales. Ya lo había yo mencionado, el origen del laboratorio es incluso anterior al inicio de la consulta de genética, con el laboratorio de pruebas especiales a cargo de la doctora Susana Ramírez y posteriormente el laboratorio de genética ya propiamente a cargo de la doctora Mabel Cerrillo y finalmente hasta el año 2017 bajo la coordinación de la bióloga Concepción Llerena. Desafortunadamente, desde ese año ya no contamos con el laboratorio de genética, pero durante los más de 30 años que prestaron servicios al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, se lograron muchos diagnósticos importantes, no solo para el servicio de genética, sino también para el de hematología y para el de perinatología. En este punto yo quiero dar también un agradecimiento a todo el equipo de trabajo del Laboratorio de Genética, a las biólogas Ana María del Moral, a Cecilia Sánchez Guerrero, a Inés Chávez Pérez y a Diana Trujillo Cabrera, porque junto con las jefas de servicio trabajaron arduamente para actividades tan importantes para los diferentes servicios del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Y bien, ya había yo comentado que la doctora Santillán se quedó a cargo del servicio de genética desde 1995 y durante diferentes periodos de tiempo se integraron al servicio la doctora Carmen Esmer, la doctora Antonieta Araujo, la doctora Marta Orozco y la doctora Laura Flores, ampliamente conocidas por todos nosotros médicos genetistas. Este servicio de genética médica pertenecía y pertenece aún a la coordinación de pediatría porque en un inicio se atendían principalmente a pacientes pediátricos. Actualmente se atiende a pacientes de todas las edades y desde el año 2004 este servicio se transfirió al edificio E en la avenida San Lorenzo 502 en el segundo piso. Se logró en ese año además contar con 2 consultorios que permitían estar de alguna manera al corriente con la demanda de pacientes que requerían una valoración genética. Dentro de la historia de la genética o del servicio de genética en el 20 de noviembre, un acontecimiento muy importante ocurrió en el 2005, cuando se creó el Programa Nacional de Medicina Genómica. Bajo la gestión del licenciado Benjamín González Ruarro, se desarrollaron o se establecieron los diferentes laboratorios de medicina genómica en el ISSSTE, con el objetivo de desarrollar investigación genómica que atendiera a las enfermedades de mayor impacto en la salud pública. Estas enfermedades crónico-degenerativas y de etiología compleja que se consideraban que esta investigación podría plantear en determinado momento estrategias preventivas, estrategias pronósticas, incluso de tratamiento para estas enfermedades basados en un perfil genómico. Y así, en el 20 de noviembre también se creó un laboratorio de medicina genómica junto con otros hospitales importantes en el ISSSTE. El establecimiento de este laboratorio
y la llegada de más médicos genetistas al Centro Médico Nacional permitió la colaboración de estos en el desarrollo de investigaciones en genética y genómica, así como también la participación en la consulta del servicio de genética. Producto de este trabajo realizado durante años con el Servicio de Medicina Genómica, se desarrollaron diferentes proyectos de investigación, algunos de los cuales les muestro en esta diapositiva. Actualmente tenemos aún proyectos de investigación referentes al síndrome de Turner y uno activo, pero en colaboración con la UNAM. Estos proyectos de investigación, por una parte, permitieron el diagnóstico genético en grupos de pacientes, así como posteriormente el desarrollo de proyectos de investigación que permitieron obtener el grado de especialistas en genética médica de los médicos residentes. Junto con este inicio del Programa Nacional de Medicina Genómica en el ISSSTE, que coordinó nuestra querida doctora Alessandra Carnevale, también la doctora Carnevale tuvo la visión de crear una sede en el ISSSTE para esta especialidad, la especialidad de genética. Y desde el año 2006, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre es una sede para los médicos que desean especializarse en genética médica. Inicialmente, los profesores encargados fueron la doctora Carnevale y el doctor Carlos Galaviz. Posteriormente, la doctora Santillán, junto con la doctora Carnevale, son quienes se quedan a cargo de este curso universitario, y posteriormente su servidora, junto con la doctora Santillán, estuvimos a cargo de este programa de especialidad. Agradecemos, por supuesto, que este trabajo de la formación de los médicos residentes no fue solamente con la participación de los médicos ya mencionados, sino que muchos otros más de médicos de la misma institución, como la bióloga Concepción Llerena, la doctora Liliana García Ortiz, el doctor José Gutiérrez, la doctora Marta Orozco y muchos médicos de otras instituciones que también cuentan con el curso de especialidad en genética médica. Hasta este año, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ha titulado 13 generaciones de médicos genetistas. Muchos de ellos conocidos por ustedes, son reconocidos en el ámbito de la genética. Para nosotros es un orgullo saber que se han desempeñado pues exitosamente y que a la fecha siguen siendo incluso colaboradores del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Aquí la lista de todos ellos, y por cuestión de tiempo no la leeré, pero para todos ellos nuestro reconocimiento. Y pues, ¿qué decirles de las actividades que realiza el Servicio de Genética en el 20 de noviembre? Es el segundo servicio, bueno, genética se otorga, esta consulta se otorga no solamente en el 20 de noviembre, sino también en el Hospital Valentín Gómez Farías de Zapopan, Jalisco, y atendemos a un gran número de población de todo el país, de todas las edades, y todos aquellos pacientes considerados por presentar una condición monogénica, cromosómica, compleja e incluso genómica. En la actualidad sabemos que la genética participa en la etiología de todas las enfermedades, y la
el desarrollo y el avance desde el punto de vista de conocimiento del origen de las enfermedades es muy, muy interesante. Día con día podemos decir que casi todas las especialidades nos interconsultan y que estamos en esa disposición de atender todas las necesidades del instituto, junto con los médicos genetistas del Centro Médico Nacional, la doctora Liliana García Ortiz, además profesora adjunta del curso de especialidad, y la doctora Marta Orozco. Atendemos todas las consultas solicitadas al servicio. Es importante señalar que gracias al trabajo de los médicos genetistas es que durante años el servicio de genética ha logrado salir adelante con el cumplimiento de estos requerimientos de los pacientes. Actualmente el servicio de genética se ubica en la planta baja del mismo edificio E, donde estuvo durante muchos años en el segundo piso, y contamos con 8 médicos residentes, que desde el año pasado se ha incrementado a 3 de ellos por cada generación. Estamos muy, muy orgullosos del trabajo arduo que se realiza, y desde este momento quiero decirles que pues se presentarán alguna información o parte de la información que nosotros quisiéramos que ustedes consideraran para que tuvieran un panorama acerca de las actividades que realizamos en este servicio. A continuación, ustedes conocerán acerca de estas contribuciones. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación vamos a presentar un protocolo de investigación que se lleva a cabo entre la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que tiene por título Identificación molecular de mutaciones en los genes involucrados en las vías de señalización WNT, EDA y TP63, y su correlación clínica en pacientes mexicanos con displasia ectodérmica, en el cual estamos participando la doctora María del Carmen Chima Galán, el doctor José Glustein Pozo, la doctora Nancy Negrete, y mi nombre es Ernesto Sierra. Para definir este grupo de enfermedades de displasias ectodérmicas, corresponde a síndromes clínicos congénitos y heterogéneos que están caracterizados por alteraciones en el desarrollo y la homeostasis de 2 o más estructuras ectodérmicas que abarcan la piel, el cabello, los dientes, las uñas, glándulas sudoríparas, entre otras estructuras en las que se han encontrado alteraciones. En cuanto a la epidemiología de estas enfermedades, corresponde a un grupo de aproximadamente 200 síndromes clínicos y heterogéneos que han sido descritos. Se reporta una incidencia de 1 por cada 17,000 recién nacidos y una prevalencia de 1 por cada millón de habitantes. Dentro de estas enfermedades, la displasia ectodérmica hipohidrótica es el tipo más comúnmente reportado y se presentan 7 casos por cada 10,000 recién nacidos. Dentro de las enfermedades que le siguen en frecuencia podemos encontrar tipos de displasias ectodérmicas hipohidrótica tipo cabello y uñas, displasia ectodérmica con ectodactilia y labio paladar hendido, displasia ectodérmica más inmunodeficiencia, el síndrome SSPS, y displasia ectodérmica con sindactilia. En cuanto a la etiología y fisiopatología de estas enfermedades, están condicionadas por genes que codifican para proteínas que están involucradas en las vías de señalización WNT, TP63 y EDA. Y dentro de estas enfermedades, este grupo de genes representa aproximadamente el 90% de estas enfermedades, y como vemos en su fenotipo, comparten ciertas características
que de manera clínica resultaría complicado diferenciar una de otras, por lo cual se requiere un estudio molecular que nos ayude en la identificación del gen y así otorgar un asesoramiento genético de acuerdo al tipo de herencia que esté relacionada. En cuanto a la vía de señalización EDA, esta vía desempeña un papel fundamental en la iniciación y progresión de la morfogénesis ectodérmica y la organogénesis. Este gen EDA codifica para ectodisplasina, que es una proteína trimérica que simula al factor de necrosis tumoral, que es escindida por forina para dar una forma activa que es capaz de... Esta forma activa es capaz de unirse a su receptor de membrana de factor de necrosis tumoral, que es llamado receptor para ectodisplasina o EDAR. Esta proteína, a su vez, está unida a una molécula adaptadora llamado dominio de muerte o EDAR, y la unión de EDA con su receptor EDAR activa a esta proteína EDAR para reclutar así un conjunto de proteínas adaptadoras, incluyendo TRAP6, TAP2 y TAC1. A su vez, activa el inhibidor del complejo de quinasa kappa beta del factor nuclear IKK, que fosforila a su vez el factor nuclear kappa beta, que ocasiona la degradación y la liberación de NF-kappa beta, que ingresa al núcleo. Y de esta manera activa genes diana que están involucrados en la morfogénesis ectodérmica. En la imagen también podemos observar estas flechas que indican un tipo de displasia ectodérmica que está relacionada con la proteína, por lo cual vemos diferentes tipos de patrones de herencia mendelianos de acuerdo a la proteína que presente esta alteración. En cuanto a la vía WNT, activa un variado grupo de vías de señalización que están vinculadas con el desarrollo y la fisiología como embriogénesis, migración y diferenciación celular. Su señalización tiene múltiples blancos, como vemos en la imagen, y es un factor estimulante de crecimiento que conduce a la proliferación celular, impactando en varios puntos del ciclo celular y tiene una distintiva capacidad de dar forma a los tejidos en crecimiento, mientras induce la proliferación celular. Algo muy importante de esta vía es que a su vez activa esta proteína EDA, que vemos que está relacionada con un tipo de displasia ectodérmica, en este caso ligada al X, un tipo de displasia ectodérmica hipohidrótica. En cuanto a la proteína P63, pertenece a la familia de supresores tumorales y actúa como un factor de transcripción. Regula la progresión del ciclo celular, al igual que WNT tiene múltiples blancos y funcionan como reguladores dominantes negativos. Sus isoformas tienen actividades biológicas intrínsecas que pueden activar o reprimir transcripcionalmente la genes diana. Dentro de la importancia de esta vía es que a su vez participa en otras vías relacionadas con este tipo de displasias ectodérmicas, como es EDAR, IKK, IK-gamma y algunas isoformas de la proteína P63 que dan diferentes fenotipos de displasias ectodérmicas. En cuanto al cuadro clínico de estas enfermedades, bueno, encontramos alteraciones en estructuras que son derivadas del ectodermo. En este caso, en el cabello podemos encontrar desde un cabello quebradizo hasta disminución de la densidad capilar, zonas alopésicas hasta una completa alopecia. Presentan facies características que tienen hiperpigmentación periocular, hiperpigmentación perioral, alteraciones en la sudoración, uñas displásicas, alteraciones en piezas dentales. En este caso hay una correlación genotipo-fenotipo. En el caso del gen EDA pueden presentar oligodactilia, piezas dentales en clavija o ampliamente separadas. En el caso del gen EDAR son característicamente con una forma cónica y EDAR presentan ausencia de incisivos superiores e inferiores. En cuanto al diagnóstico de estas enfermedades, pues es caracterizar o identificar las alteraciones en estructuras que son derivadas del ectodermo. Sin embargo, diferentes tipos de estas enfermedades comparten características, por lo cual a partir de una evaluación clínica resultaría complicado diferenciar una de otra, por lo cual se requiere un análisis molecular
y generalmente se solicita exoma por la gran cantidad de genes que están relacionados con este tipo de enfermedades. Bueno, el objetivo de nuestra investigación es identificar el espectro mutacional presente en los genes involucrados en las vías de señalización EDA, WNT y P63 u otros genes asociados al desarrollo de estructuras ectodérmicas en pacientes mexicanos con diagnóstico de displasia ectodérmica mediante secuenciación masiva en paralelo de exomas, para lo cual se llevó a cabo la selección de pacientes, los cuales tenían que tener los siguientes criterios: pacientes con 2 o más manifestaciones clínicas relacionadas con estructuras de origen ectodérmico, pacientes que acepten realizarse el estudio genético y firmen el consentimiento informado, pacientes nacidos en México y pacientes con displasia ectodérmica con un patrón de herencia mendeliano. Por su parte, los criterios de exclusión son pacientes que presenten solo una manifestación clínica y se eliminaron aquellos pacientes con muestras de DNA insuficiente que no accedan a dar una nueva muestra o que no puedan ser localizados nuevamente, y pacientes que ya cuenten con un diagnóstico molecular de la enfermedad. Para llevar a cabo lo siguiente se realizó la siguiente metodología. Primero se hizo una evaluación de los datos clínicos de los pacientes y se integraron síndromes clínicos. Posteriormente se hizo una extracción y análisis de muestras de DNA de sangre periférica, determinando su integridad, pureza y cuantificación. Posteriormente se hizo un procesamiento y secuenciación masiva en paralelo de los exomas. Esto se llevó a cabo en un laboratorio externo de Corea, que es Macrogene, y posteriormente a esto, ya teniendo las secuencias, se pasó al análisis bioinformático, el cual constó de un preprocesamiento que era determinar la calidad de estas secuencias mediante el programa FastQC. Posteriormente se hizo el alineamiento contra el genoma de referencia, que es el GRSH38, con el programa Burrows-Wheeler Alignment. Después se hizo el llamado de variantes, el cual constó de un realineamiento y un filtrado de las variantes con el programa Genome Analysis Toolkit o GATK. Y finalmente se hizo una identificación de alteraciones con impacto funcional mediante la comparación de este llamado de bases contra las bases de datos como 1000 Genomes, Project, XCIC, ClinVar, entre otras. Y finalmente se realizará una secuenciación de Sanger para la validación de las mutaciones y el estudio de los familiares, para lo cual se tiene que hacer el diseño de primers, posteriormente la secuenciación de Sanger para validar la mutación del paciente y finalmente el estudio de estos familiares. Como resultados de nuestra investigación, primero se hizo la extracción de DNA de 10 pacientes que fueron los pacientes reclutados para esta investigación. Esta extracción de DNA de muestras de sangre periférica se hizo con el kit de Qiagen y posteriormente se hizo un análisis de la muestra, el cual constó de determinar la integridad mediante geles de agarrosa al 0.8%, la pureza con nanoespectrometría y se realizó la cuantificación. 9 de nuestras 10 muestras tenían una pureza adecuada y una cuantificación de más de 10 nanogramos entre microlitro para poder realizar la secuenciación. Y esta integridad que se observa en estos geles de agarrosa al 0.8%, donde observamos bandas íntegras con alto peso molecular en 9 de nuestros 10 pacientes, por lo cual solamente se secuenciaron 9 de nuestras 10 muestras. La secuenciación masiva en paralelo de los exomas se llevó a cabo en un laboratorio externo, como ya mencionaba. Nosotros enviamos las muestras de DNA y ellos se encargan de hacer la fragmentación del DNA. Se les agregan las barcodes y adaptadores a estas secuencias y posteriormente se capturan los exones mediante sondas de captura. Con perlas magnéticas y lavados obtenemos específicamente solo las regiones exónicas, es decir, las regiones codificantes, y las regiones no codificantes se eliminan, generando así la biblioteca final. Posteriormente, estas muestras se pasan a una flow cell, las cuales se hibridan y se realiza una amplificación con una PCR en puente, realizando la clusterización para realizar la secuenciación de Illumina, que es una secuenciación por síntesis reversible, en la cual con nucleótidos enmarcados con fluoróforos se realiza la secuenciación. Estas secuenciaciones se nos enviaron a nosotros posteriormente para realizar el análisis bioinformático, el cual constó primero de un análisis de calidad que se llevó a cabo mediante el programa FastQC. Esta calidad de las muestras se da en un score que es el índice FRET Score 33,
el cual tiene que ser mayor a 30 para asegurarnos que tengan una calidad mayor al 99.9%, es decir, la probabilidad de que una base sea mal llamada en 1000 bases secuenciadas. Este es un resumen de la calidad de nuestras secuencias, de las 9 muestras que fueron secuenciadas. Todas presentan una calidad, como se observa en esta gráfica, mayor a 30, que es el Phred score. Posteriormente, se continuó con el flujo bioinformático, el cual, pues ya una vez filtradas por calidad y tamaño nuestras secuencias, se realiza el mapeo contra el genoma de referencia, que es el GRSH38. Es decir, se va a mapear la secuencia contra el genoma de referencia para posteriormente pasar al llamado de variantes, que se realiza con el programa JTK, que mediante filtrados se identifican las variantes de nuestro paciente y finalmente se hace la anotación de estas variantes. Con el programa JTK y Funcutator se hace una comparación de las variantes de nuestro paciente contra bases de datos como 1000 Genomes, Project XCIC, entre otras, para hacer un anotado funcional de estas variantes. Posterior a esto, se hizo un panel bioinformático de más de 147 genes para hacer una comparación entre el genotipo y el fenotipo de nuestros pacientes y así hacer una asociación de la integración. Se van a presentar 5 de nuestros 9 pacientes que pudimos realizar la secuenciación y las integraciones clínicas tanto del genotipo como del fenotipo. Y bueno, los genes relacionados con las displasias ectodérmicas, como mencionaba, que se hizo un panel bioinformático de más de 147 genes. Dentro de los más importantes, el de la ectodisplasina, el receptor de la ectodisplasina, EDAR, dominios de muerte, el gen que codifica para la proteína ICA beta G, TP63 y WNT10. Bueno, ahora vamos a presentar una serie de pacientes que se incluyeron en este protocolo de un primer grupo. Este paciente 1 es un paciente femenino de 3 años de edad. En ella, a la exploración física, encontramos que presentaba un cabello quebradizo, presentaba dacroiostenosis, esto de manera bilateral, alteraciones en piezas dentales, sindactilia entre el tercer y cuarto dedo de manera bilateral, con una camptodactilia y ectodactilia en miembros inferiores, y también podemos apreciar uñas hiperconvexas. En el resultado del estudio molecular, en esta paciente se encontró una mutación tipo missense heterocigota en TP63, que se encuentra en el cromosoma 3, en el exón 5, que resulta en el cambio de una guanina por una adenina en DNA codificante en la posición 721, y esto da lugar a en la proteína, el cambio de una valina por una metionina en el residuo de aminoácidos 241, por lo cual se integra el síndrome de Adult, que corresponde al acrónimo acrodermatunguial lagrimal dental, y tiene una herencia autosómica dominante, y bueno, este síndrome corresponde a las características clínicas que se encontraron en esta paciente. Nuestro paciente 3 es una paciente femenino de 14 años. Ella fue referida al servicio de genética por la presencia de dismorfias más talla baja. A la exploración física en esta paciente encontramos oligodactilia, alteraciones en piezas dentales, presentaba múltiples frenillos labiales, manos cortas y anchas, braquidactilia, uñas displásicas. Esta paciente presentaba polidactilia posaxial, por lo cual vemos esta cicatriz. En sus miembros inferiores, pies cortos con ortejos cortos y uñas displásicas. En el estudio molecular de esta paciente se encontró una mutación por cambio en el marco de lectura heterocigota por una deleción de una citosina esto en el gen EBC2, que resultó por la deleción de una citosina en la posición 2161 de DNA codificante, que resultó por el cambio de un aminoácido por una leucina en el residuo de aminoácido 721, por lo cual se integra el síndrome de Curry-Hall, que tiene un tipo de herencia autosómica dominante. Y bueno, las
características que se encontraron en esta paciente corresponden a este síndrome, al igual que la mutación. En nuestra paciente 4 corresponde a una paciente femenino de 15 años, la cual fue referida al servicio de genética por talla baja, al igual que dismorfias caracterizadas por, bueno, a la exploración física nosotros encontramos oligodactilia, alteraciones en piezas dentales. Ella también presentaba polidactilia posaxial de manera bilateral, por lo cual vemos estas cicatrices. Manos cortas, anchas, braquidactilia, uñas displásicas, pies con un aumento en el espacio entre el primero y segundo ortejo, y el segundo ortejo está largo. En esta paciente se encontraron mutaciones, 2 mutaciones. La primera por cambio en el marco de lectura, por la inserción de una timina en la posición de DNA codificante entre la posición 273 y 274, esto en el gen EBC2, y que resultó en el cambio de una lisina en el residuo de aminoácidos 92. La siguiente mutación que se encontró corresponde a una mutación sin sentido en el mismo gen, EBC2, que resulta en el cambio de una guanina por una adenina en el DNA codificante de posición 645, que condiciona un codón de paro, por lo cual en esta paciente se integra el síndrome de Ellis-Van Creveld, que al igual corresponden las características físicas con las que presentaba la paciente. Esta enfermedad tiene un tipo de herencia autosómico recesivo. Por su parte, la paciente 6 es una paciente femenina, la cual, como datos clínicos característicos, presentaba hipotricosis, cráneo dolicocéfalo, implantación auricular baja. Tiene además las fisuras palpebrales diagonales hacia abajo, de forma inferior. Tiene además hipoplasia de las alas nasales, el cuello corto y ancho, y tiene alteraciones dentales. Esta paciente además presentaba el síndrome de Dandy-Walker y espina bífida. Molecularmente integramos una mutación en missense homocigota localizada en el gen WASHC5 en el cromosoma 8 en el exón 22, generando un cambio en el nucleótido 2735 de timina por guanina o por citosina en la cadena complementaria, como se observa aquí. Se da un cambio de aminoácido de leucina arginina en el aminoácido 912. Clínicamente se traduce en el síndrome de Richter-Schnitzler 1 y la herencia de este síndrome es autosómica recesiva. En nuestro paciente número 9 no tenemos fotos desafortunadamente, pero los antecedentes de importancia que tiene este paciente son conducto arterioso permeable, enterocolitis necrotizante y encefalopatía hipóxico-isquémica. Se cree que es secundario a la propia cardiopatía. Este paciente además presenta descamación de piel cabelluda con textura áspera y piel serótica con descamación fácil al tacto, hipotricosis, cabello quebradizo, escasa formación de lágrimas, hiperpigmentación periorbitaria y este paciente es masculino, integramos una displasia ectodérmica hipohidrótica de forma clínica. Molecularmente tiene una mutación en missense homocigota localizada en el gen de la ectodisplasina, localizado en el cromosoma 7, en el cromosoma X, perdón, en el exón 7. Se da un cambio de nucleótido en el nucleótido 914 de guanina por adenina, como se observa aquí, generando un cambio de aminoácido de serina a asparagina en el aminoácido 305 y clínicamente se traduce a displasia ectodérmica hipohidrótica. Y la herencia de este padecimiento es ligada al cromosoma X. Como conclusiones de esta investigación, se reclutaron a 10 pacientes con datos clínicos de displasia ectodérmica y con diversos síndromes. Se analizaron las 9 muestras secuenciadas y se realizó la correlación genotipo-fenotipo encontrando las mutaciones que posiblemente son causales de los síndromes clínicos relacionados con el desarrollo ectodérmico, de las cuales cabe recalcar 5 mutaciones no han sido reportadas en las bases de datos y solo una de ellas se reporta ya como patogénica. Las perspectivas en nuestra investigación es que se tomará una nueva muestra del paciente 10, se realizará revaloración clínica de 4 pacientes para realizar la correlación clínica y las mutaciones detectadas por exoma.
Se diseñarán los primers para la validación de mutaciones por secuenciación Sanger y se va a realizar la validación de mutaciones identificadas del paciente y de sus familiares. Agradecemos a todas estas instituciones que nos apoyaron e igualmente a todas estas personas y como una mención especial a la doctora Miriam Hidalgo Ostoa del CRI de Sonora. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, me presento con ustedes agradeciendo antes que nada la invitación que el Servicio de Genética nos ha compartido este día. Formamos parte de un equipo integral aquí en el Centro Médico 20 de noviembre. Mi tema, el que vamos a versar el día de hoy, es indicadores emocionales en pacientes pediátricos con síndromes genéticos. Forma parte de un programa que tenemos cuando el Servicio de Genética gentilmente nos manda las interconsultas de nuestros pacientes en lo que nos refiere diferentes motivos de consulta. Nosotros vamos también a colaborar en diferentes tipos de estudios y valoraciones en conjunto que el médico especialista en genética requiere, como son valoraciones conductuales, valoraciones de desarrollo, edad mental y, por qué no decirlo, dentro de todo esto que realizamos aquí, el manejo de todo el aspecto de pruebas psicológicas. Nos ha llamado la atención durante muchos años de trabajo que hemos estado realizando en conjunto, la parte de cómo se expresa este tipo de pacientes cuando ya son referidos con nosotros y son evaluados a través de estos instrumentos psicológicos, de los cuales tenemos muchos y una variedad que se puede adaptar a la edad del paciente, a su condición social, a su condición educativa, a su entorno, pero más que nada hay pruebas básicas que son instrumentos en su aplicación muy rápidos, con una confiabilidad clínica y que en este centro médico utilizamos nosotros con mucha frecuencia. Una de las pruebas más interesantes, pues precisamente son las pruebas de lápiz y papel, y en este caso vamos a abordar a continuación cómo a través de este instrumento de dibujo, de una hoja, de un papel, de una consigna que se da, el paciente nos va a dar la apertura a todo lo que es esa vida emocional y de alguna manera proyectarnos lo que nosotros requerimos para su valoración. Una de las pruebas más interesantes es la prueba de la figura humana. Nosotros sabemos que el dibujo en toda la prehistoria, en toda la historia de esta humanidad, ha cobrado una relevancia sumamente interesante de cómo el ser humano se ha expresado en cuanto a su evolución, su crecimiento y su desarrollo. Si nosotros tocamos de manera interesante la parte del dibujo infantil, nosotros vamos a mencionar que es una forma de conocer lo que nosotros estamos en nuestra área mental llamando esa parte oculta, esa parte inconsciente, ese contenido de información que fácilmente nos otorga el paciente y que a través de la interpretación podemos nosotros accesar a la información que está no siendo visible, no siendo objetiva para la mayoría de nuestros compañeros interconsultantes. El dibujo infantil representa un instrumento terapéutico de gran importancia, ya que nos va a ayudar a la representación gráfica de eso que nosotros estamos requiriendo de manera tácita. En este momento nosotros vamos a señalar que lo que se pide en la consigna es dibujar precisamente la figura humana de un niño o de una niña o de una persona. Esta actividad es espontánea, es libre y se hace bajo la autorización también de los padres y con autorización de los menores, que la mayoría de nuestra población se encuentra precisamente en una edad de 2 a 17 años de edad. Esta prueba a la que me estoy refiriendo, de la prueba de lápiz y papel, es una prueba que si la abreviamos se llama DFH y quiere decir dibujo, que precisamente nos va a dar una posibilidad de identificar diferentes indicadores emocionales y que van a ser en su mayoría
algo representativo en nuestra población pediátrica. Aquí hemos tenido una situación de interés muy especial con todos los pediatras y con los genetistas en cuanto a identificar a través de este instrumento psicológico los indicadores emocionales de estos pacientes. Nosotros sabemos que la consigna, como lo dijimos, se puede realizar en forma muy rápida, la aplicación tampoco no es costosa y sobre todo, desde hace 6 años nos dimos a la tarea de reunir una prueba interesante en cuanto a la muestra de pacientes que consideramos significativa, siendo nuestro objetivo precisamente encontrar estos indicadores en esta población, de los cuales nosotros llevamos evaluados 100 pacientes y la muestra comprende pacientes que están en un rango de edad de 5 a 10 años. La prueba del DFH nos va a dar esa parte inconsciente que no es observable, como lo señalábamos anteriormente, siendo una foto, yo diría, de todos los rasgos de personalidad ocultos de nuestros pacientes. Es una prueba tan rica en contenido emocional, en contenido psicológico para la interpretación que nosotros vamos a ver y encontrar en ella la diferente situación que vive cada uno de los pacientes en torno a su familia, en torno a la escuela, en torno a sus habilidades y cómo ellos, con la relación con sus pares y con sus profesores, también van a tener una afectación ante el problema y padecimiento con el cual están cursando. Esta prueba nos permite también ver cómo están afrontando la pérdida de salud, especialmente cómo se refleja la enfermedad en su imagen corporal. A través de la interpretación nosotros podemos encontrar esta pérdida, estos duelos, esta situación de conflicto, pero también sobre todo vamos a encontrar el rasgo de personalidad que, como señalaba anteriormente, lo hemos reunido en 100 pacientes que ya se han analizado. Finalmente, podemos hablar mucho del contenido proyectivo de esta prueba. Lo más interesante en este momento y el objetivo por el cual nosotros estamos dirigiendo esta información es reconocer estos indicadores emocionales básicamente en la población de pacientes pediátricos con síndromes genéticos. Si nosotros elaboramos una reseña de lo que es el dibujo infantil, vamos a tener interpretaciones interesantes, ya que a través de estos trazos vamos nosotros a encontrar desde aproximarnos a la edad mental, a una edad de desarrollo, pero también aproximarnos a ese contenido mental inconsciente que muchas de las veces es nuestro material digno de interpretar y de trabajar en la consulta. Estamos observando la evolución aquí en esta página de lo que es el dibujo infantil. Nosotros observamos un rayoneo que es típico de los niños a los 3 años. Posteriormente, a los 4 años, ellos empiezan a hacer lo que llamamos monigotes con cabecitas grandes. Los rasgos todavía no son definidos, pero ya nos va dando un año más de maduración mental. Posteriormente, a los 5 años de edad, nosotros encontramos que ya empiezan a señalar en el dibujo la presencia de brazos, de manos y algún estímulo que les llame la atención del medio ambiente. En esta misma evolución, a los 6 y 7 años de edad, el niño va a constituir su imagen corporal a partir de estas imágenes de una forma muy creativa y sobre todo muy lúdica en relación a esa maduración mental. A los 7 años nosotros tenemos ya la posibilidad de evaluar esa madurez mental en cuanto a la presencia de conflictos o a la ausencia de los mismos. Y en los adolescentes también vamos a encontrar ya una riqueza muy grande en la evolución del dibujo a través de que ellos integran color, formas, elementos con los que están conviviendo, que es la familia, e incluso mascotas, dibujan una casa, dibujan muchas cosas que pueden ser satisfactorias durante el desarrollo de los pacientes. Aquí quiero señalar algo, estos dibujos nos están indicando una evolución de
los niños que no tienen ningún padecimiento físico, no hay presencia de enfermedad. ¿Qué pasa cuando ya tenemos, ahora sí, la aplicación en población que cursa con un padecimiento? Ahí nosotros vamos a trabajar con otro tipo de material donde estas proyecciones que nos hacen los pacientes van a aludir precisamente a cierta patología en la cual nosotros vemos un campo a favorecer y fortalecer en nuestros pacientes que cursan con estos tipos de síndromes y que de alguna manera se ven reflejados en sus dibujos. Estos dibujos no son de los pacientes, únicamente estoy señalando la diferencia con la lámina anterior del desarrollo del dibujo de niños sanos, y ahorita nada más es un ejemplo de desarrollo de dibujo, pero de niños con patología. Nosotros vemos a simple observación que se encuentran muchas omisiones, muchos señalamientos dignos de analizar en la terapéutica diaria con ellos. ¿Qué es lo que encontramos básicamente en nuestra población? En estos 100 pacientes hemos encontrado indicadores que nos van a dar la posibilidad de un mayor acercamiento terapéutico dirigido realmente a esas fortalezas que nos están señalando o esas áreas que han sido omitidas y que es necesario dar retroalimentación, estimulación, contención y sobre todo aceptación. Nosotros señalamos con los padres de familia que en la forma en cómo ellos ven a sus hijos, a sus hijas, de esa manera las personas que las rodean también los van a observar y los van a aceptar. Mucho tiene que ver aquí el concepto de lo que los papás están gestando en torno a estos padecimientos, y sobre todo esa aceptación tiene que venir de la familia. ¿Qué hemos encontrado como rasgos comunes en esta población que nosotros estamos valorando? Que en sus dibujos el cuello se omite, que las figuras son muy pequeñas, que no hay presencia de manos, que también hay ausencia de pies, hay mucho sombreado, una línea vacilante la mayoría de veces, pero hay algo interesante sobre todo lo que yo les voy a mostrar a continuación. Quiero que nos detengamos que en la carita de cada dibujo hay algo que en lo particular yo veo como un aspecto muy positivo de cada uno de los pacientes, es una sonrisa. Y ustedes me van a decir qué significa la sonrisa. La sonrisa significa: necesito que me acepten, necesito que volteen a verme, necesito que vean que yo también estoy aquí con ustedes. Estos indicadores emocionales nosotros vamos a tratar de reunirlos, vamos nosotros también a interpretarlos, y nosotros podemos decir dentro del campo de la salud mental que lo que yo les acabo de referir como indicadores importantes nos están indicando precisamente la inseguridad, los sentimientos de minusvalía, la presencia de ansiedad, que es muy importante, y esta timidez, este sentirse diferente ante la población con sus pares, hace que sea digno de interpretar lo que ellos nos hacen. El autoconcepto está alterado y hay que trabajar sobre él, ya que presenta una disminución del mismo. Ese sentimiento de sentirse diferente a los demás, como un extraño o como una persona que no encaja con sus pares. La gran dificultad que tienen para establecer contacto con las demás personas es digno de tomar en cuenta y de manejar tanto en la familia como en las áreas escolares. La atención a la que ese cuerpo y ese organismo se enfrenta todos los días en cuanto a su rehabilitación, curación y sobre todo adherirse a los diferentes tratamientos en el servicio de genética requiere también que estas mentes, que esta capacidad de nuestros pacientes, la mayoría de veces se encuentra en un estado de hiperalerta o en un estado de aprensión que puede ser considerado prolongado
o incluso aún cuando se dieran de alta, todavía esta tensión corporal va a permanecer por un tiempo establecido en la vida de cada uno de ellos. La conducta que muestran son pacientes que se encuentran en comparación a sus pares con una actitud retraída ante la vida, fácilmente se avergüenzan de su imagen corporal y sobre todo hay mucho temor a exponerse ante el medio ambiente, ante situaciones diferentes que no estén contemplados dentro del hogar, y esto implica también un riesgo en su seguridad y en su integridad como personas a futuro. Estos indicadores de los cuales estoy hablando en este momento, los encontramos en el 86% de los dibujos de los cuales aplicamos en nuestra muestra de 100 niños. Hay indicadores que son muy comunes y que esto es un 51% a un 85% en los dibujos. Hay algo muy frecuente que se presenta en el dibujo también común con otros niños, y también hicimos el señalamiento de los indicadores excepcionales. ¿Cuál es un indicador excepcional? Aquello que en la mayoría de los dibujos no se presenta, es decir, la patología. Aquí tenemos ahora sí los dibujos hechos por pacientes remitidos por el Servicio de Genética, y yo quiero que los observen. Tenemos aquí algunos que se están repitiendo y les voy a explicar por qué. Porque son dos hermanitos los cuales copiaron, prácticamente ya no supe diferenciar quién copió a quién, pero se me hace muy interesante puesto que ellos llevaron un trabajo en conjunto en la familia. Cabe señalar que tuvimos aquí algunos cambios con la computadora y que también eso me está moviendo aquí el material que yo traje, pero señalando el tema, quiero que ustedes observen la ausencia del cuello, las manos en forma de garras, los pies también están ausentes, sin embargo tenemos ahí unas garritas que lo señalan. Tenemos mucha ansiedad en el trazo que hacen nuestros pacientes, y la parte facial que yo les decía, esa sonrisa, ¿qué nos está diciendo? Nos dice, acéptame. Nos dice, quiero participar contigo en la vida, y nos dice, aquí estamos y queremos ser tomados en cuenta. Aquí tenemos también algunos dibujos donde ya la patología es un poquito más significativa, donde ya ni siquiera a veces logramos integrar la imagen corporal como tal, y si ustedes alcanzan a ver, el último dibujo es del paciente que nosotros observamos con mayores rasgos patológicos. Es de un adolescente de 12 años. Aún dentro de los trazos primitivos, como nosotros pudiéramos mencionar, aún así estamos observando la misma tendencia de los indicadores señalados anteriormente. En nuestra referencia más interesante, pues es precisamente la de la autora de este test, del cual yo les estoy hablando, de la figura humana, y es Elizabeth Kopitz, la cual es una autora que para nosotros forma parte básica de nuestra biblioteca de psicología, y es un referéndum cuando nosotros vamos a trabajar sobre técnicas proyectivas. También el manual de psicodiagnóstico clínico del niño es una parte interesante que se actualiza año con año, y nosotros también somos seguidoras de esta bibliografía. Y también un artículo interesante que encontré es el que yo cito al final de la referencia. Tuvimos acceso a mucha bibliografía, por el tiempo que tenemos no es posible exponer todo lo que nosotros consultamos, pero quizá estos son los ejes con los cuales nosotros nos estamos tomando como referéndum para nuestra interpretación. Lo único que me queda es decirles que tenemos una base de datos muy interesante que podemos seguir enunciando muchos indicadores, no solamente emocionales, madurativos, en cuanto al desarrollo, en cuanto a la adaptación a su medio ambiente, en cuanto a la aceptación de imagen corporal, y creo que es un material muy rico y valioso que finalmente lo hemos compartido con el Servicio de Genética. Ellos nos siguen apoyando al referirnos a los pacientes,
y estamos muy gustosas de seguir participando y sobre todo de seguir aprendiendo de cada uno de nuestros pacientes y la riqueza de toda su expresión y de su ejecución cuando nosotros aplicamos las baterías psicológicas. Muy agradecida a todo el equipo y les deseo una excelente tarde. Buenas tardes, soy la doctora Liliana García Ortiz, médico genetista y doctora en ciencias biomédicas. Estoy adscrita a la División de Medicina Genómica y Genética Clínica de esta institución. Antes de iniciar, quisiera agradecer al Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Genética Humana por permitirnos presentar en esta sesión. El día de hoy voy a hacer una pequeña sinopsis del servicio donde trabajo, de medicina genómica, para quien no nos conoce, y voy a hablar de una investigación que estamos realizando en cáncer de mama. Nuestro hospital es el 20 de noviembre, consta de varios edificios, 2 edificios de consulta, un edificio de hospitalización, uno administrativo, y el área de enseñanza e investigación, donde se encuentra nuestro laboratorio, y que seguramente ustedes ya oyeron en las pláticas anteriores, que fue inaugurado en el 2005, bajo la dirección de 2 médicos, el doctor Luis Padilla y la doctora Alessandra Carnevale, que fundaron esta división, esta área. Ellos tuvieron la visión y perspectiva de ver los avances que se avecinaban en la medicina y específicamente en genética. Ellos también reunieron al personal que lideró en los primeros años del servicio esta división. Ellos son 2 genetistas exitosos, el doctor Carlos Galaviz y la doctora Marta Orozco, que ella está aquí en el 20 de noviembre y es pues también líder en el área de oncogenética después de haber realizado una estancia en España. Nuestros recursos los tenemos a nivel federal, es decir, el ISSSTE nos contrató a nosotros como genetistas, tenemos servicios generales y tenemos un área que decía yo, estaba en el edificio D, donde está nuestro laboratorio. Sin embargo, nosotros no tenemos como recursos económicos para comprar, por ejemplo, nuestros materiales o nuestros equipos que necesitamos para hacer nuestras investigaciones, y por eso tenemos que participar año con año en convocatorias que el ISSSTE y el CONACYT lanza. El ISSSTE tiene un programa presupuestal conocido como E015 en investigación y desarrollo tecnológico, donde por medio de estos recursos, ahora sí, podemos comprar nuestros materiales y nuestros equipos, y si nos salimos beneficiados en este programa, pues podemos participar en el CONACYT en fondos sectoriales. Como las líneas de investigación que el ISSSTE y el CONACYT lanzan cada año son diferentes, año con año, nosotros por eso tampoco tenemos una línea de investigación fija, ¿no? Entonces tenemos que atender a estas líneas de investigación prioritarias que se lanzan cada año, pero bueno, el ejemplo clásico es estos 2 últimos años que, derivado de la pandemia, pues las áreas de investigación prioritarias se convirtieron hacia el COVID-19. Sin embargo, pues hemos podido participar en otras áreas y pues hemos recibido estos recursos. Nosotros también participamos con otros servicios de la institución, muy estrechamente con genética médica, con psicología, como lo pudieron ver en la plática anterior, con el laboratorio de oncogenética, con la doctora Marta Orozco, con oncología y con otros hospitales del ISSSTE, por ejemplo, el Hospital Regional de Zaragoza, el de Tultitlán, el 1 de octubre y el Hospital Regional de Puebla. También colaboramos con otros investigadores
que se encuentran en otras instituciones y que también nos han ayudado en nuestros proyectos para el diagnóstico de enfermedades relacionadas con nuestra especialidad. Estos investigadores se encuentran en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Hospital Juárez de México, en la Universidad West Hill, en el Instituto Politécnico Nacional. Hemos recibido alumnos de Servicio Social de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y, por supuesto, de la UNAM, específicamente de CEU y de la FES Cuautitlán, que han hecho estos alumnos su servicio social, sus estancias de investigación o la residencia. Son alumnos que vienen de la Facultad de Medicina, Facultad de Química e Ingeniería en Biotecnología. Con la ayuda de estos alumnos y con la ayuda de investigadores de las otras instituciones, pues hemos participado y colaborado en realizar proyectos de investigación, y el ISSSTE cada año también lanza otra convocatoria donde se da una evaluación de los proyectos de investigación que a nivel nacional se realizan en el ISSSTE, y esto también nos ha permitido tener más recursos económicos para nuestras investigaciones. Esto pues también ha permitido que los alumnos participen en foros científicos y sus trabajos hayan sido reconocidos, lo que los motiva pues a seguir participando con nosotros, incluso ya después de que se han titulado o graduado de sus actividades aquí en el hospital. También, pues, estos trabajos con estos alumnos nos han permitido también publicar algunos trabajos que hemos realizado, y pues también hemos tenido algunos logros, que estos logros, el mensaje que quiero dar con mostrarles estos logros es que pues hemos superado muchos obstáculos a partir de la falta de los recursos económicos, ¿no? No es ningún pretexto no tener estos recursos económicos para trabajar en pro de nuestros pacientes de genética y en pro de nuestra institución. Por lo que en esta última parte de la plática, yo también les quiero hablar de una investigación que estamos llevando a cabo en nuestro hospital. Ya prácticamente estamos en la última etapa también de este proyecto, y es acerca de una enfermedad pues que está lastimando a muchas mujeres de nuestra república y a nivel internacional, y es el cáncer de mama y su asociación con la glicoproteína alfa-1 ácida. El apoyo lo recibimos de CONACYT, y con ayuda del Hospital Juárez de México y el INER realizamos esta investigación. Como ustedes saben, las glicoproteínas han sido considerados dentro de marcadores séricos. Un ejemplo es el antígeno prostático específico, que ha sido asociado con cáncer de próstata, CA19-9, que ha sido asociado a cáncer de páncreas, y el antígeno carcinoembrionario específico, que ha sido asociado con cáncer de colon. Así como estas glicoproteínas se asocian a enfermedades, nosotros tenemos la perspectiva de que existan otras glicoproteínas que se autoricen para que sean asociados pues a cáncer de mama. Sin embargo, también sabemos que estas glicoproteínas pues también se asocian con otros tipos de cáncer e incluso con enfermedades inflamatorias. Y esto nos hace pensar que pues que hasta ahorita no tenemos marcadores séricos ideales, ya que pues no son producidos solamente por las células del tejido que afectan, ¿no? Y esto se vuelve también un problema para autorizar a estos marcadores séricos en estas enfermedades complejas. ¿Pero qué es la glicoproteína alfa-1 ácida? Bueno, para empezar, se sintetiza a nivel hepático, pero también puede haber una síntesis extrahepática. Puede ser en los pulmones, en el colon o en la próstata. También otras células como células endoteliales, células
epiteliales de la glándula mamaria y algunos leucocitos la pueden sintetizar. En los países en los que se ha estudiado esta proteína, que son Europa y Asia principalmente, se ha visto que su concentración plasmática va entre valores de 0.6 a 1.20 miligramos por mililitros. Es una proteína de fase aguda positiva. Esto quiere decir que cuando hay un proceso infeccioso, inflamatorio o traumático o una enfermedad como el cáncer, su síntesis aumenta. Las funciones biológicas de AGP hasta ahorita no han sido bien comprendidas. Se sabe que es una proteína inmunomoduladora con funciones principalmente inhibitorias. Y el ejemplo es que, por ejemplo, AGP puede inhibir competitivamente al neutrófilo al unirse específicamente con sus receptores y entonces evitar la diapedesis del neutrófilo. También es capaz de regular al macrófago, produciendo inhibidores de interleucina 1. No se sabe cuáles son estos inhibidores, pero se piensa que son antagonistas del receptor de interleucina 1. También puede modular la expresión de ciertas citocinas que son inducidas por lipopolisacáridos. No se sabe también, pero al parecer también tiene esta regulación a través de receptores y también compite por estos receptores. En general, entonces también tiene actividad antiinflamatoria. Decíamos, inhibe el neutrófilo, puede modular al macrófago y al modular al macrófago, pues el macrófago también puede inhibir a su vez otras células debido a una falta de señalización hacia la inmunidad celular. Cuando el endotelio se daña o las células endoteliales también pueden producir interleucina 6 y esta interleucina 6 ejerce sus acciones a nivel hepático y como ya habíamos mencionado anteriormente, pues el hígado es capaz de sintetizar AGP y entonces se vuelve un círculo vicioso de activación-inhibición y esto puede provocar un mayor estrés oxidativo. Estudios realizados en otros países muestran que esta glicoproteína, también conocida como oroso-mucoide, ha sido asociada a otros tipos de cáncer. Decíamos que otros tejidos la pueden producir, entonces a las primeras enfermedades en que se ha asociado esta glicoproteína, pues es al cáncer hepático, al cáncer pulmonar, al cáncer prostático, y en los últimos años ha tomado relevancia su asociación con cáncer de mama en poblaciones, decíamos, europeas o asiáticas. Sin embargo, en México no tenemos los valores normales, no los conocemos, no los sabemos, no los hemos estandarizado y no sabemos en nuestra población cuáles sean los valores normales de esta glicoproteína y tampoco la hemos asociado a alguna enfermedad. Por lo que nuestra propuesta es, así como en los hombres existe una prueba serológica no invasiva que te determina si tú tienes un proceso infeccioso o inflamatorio o a lo mejor una enfermedad crónica o grave por los niveles séricos que tu cuerpo va procesando, así sería importante tener un marcador sérico en las mujeres. A partir que la FDA autorizó a esta glicoproteína como una proteína para detección temprana de cáncer de próstata, pues los índices de mortalidad y de detección de mortalidad más que nada fueron disminuyendo, ¿no? Aquí lo podemos ver a partir de que se lanza a esta glicoproteína como marcador sérico. Entonces decíamos, nosotros también queremos que exista un marcador sérico para detección oportuna del cáncer de mama y poder disminuir los índices de mortalidad en las mujeres.
por lo que el objetivo de nuestro proyecto fue validar y estandarizar los niveles séricos de AGP en una muestra de nuestra población y evaluar si servía para diagnosticar el cáncer de mama. Utilizamos o hicimos un protocolo de casos y controles. Los casos fueron mujeres que padecían cáncer y vírgenes a tratamiento. ¿Por qué? Porque vemos que cuando las mujeres reciben tratamiento, los niveles de AGP disminuyen. Sí les debo contar que aquí al principio tuvimos problemas para encontrar estas pacientes vírgenes a tratamiento, porque el ISSSTE tiene un problema de saturación de la consulta oncológica y las consultas de primera vez están a 3 o 4 meses. Y entonces las pacientes inician su tratamiento con médicos privados o en otras instituciones y al ISSSTE pues llegan ya con el primer tratamiento, la primera cirugía, y eso nos complicó un poquito la primera etapa. Sin embargo, pedimos ayuda a los otros ISSSTEs y al Hospital Juárez de México. Los controles fueron mujeres donantes que acudían al hospital y a los otros hospitales, y eran mujeres donantes porque aquí a las mujeres que acuden al servicio se les hace una historia clínica, un examen físico, unas pruebas bioquímicas y se descartan a nivel molecular la presencia de los principales virus que afectan a las poblaciones. Y entonces, pues esto nos garantiza que efectivamente eran mujeres sanas y que no padecían ninguna infección o inflamación que pudiera elevar los niveles de AGP. A todas las mujeres se les tomó una muestra de sangre, se aisló el suero, se aisló la glicoproteína y por medio de nefelometría, y también se aislaron tioles y proteínas carboniladas que nos hablan de estrés oxidativo por métodos de ELISA. Como les decía, pues en nuestra población no sabemos los niveles séricos de AGP, por lo que también a cerca de 620 mujeres les hicimos la prueba, mujeres sanas, para ver cómo se distribuían los niveles séricos de AGP, y como podemos observar, la mayoría de las mujeres sanas presentaban niveles de 70 miligramos por decilitro, que es muy parecido a las otras poblaciones reportadas ya en la literatura. Aquí solamente les quiero mencionar que, bueno, fueron 100 casos de mujeres sanas y 50 casos de mujeres con cáncer. La edad promedio fue entre 49 y 51 años. El índice de masa corporal que predomina en las mujeres sanas fue el sobrepeso, mientras que en las mujeres con cáncer fue la obesidad. En cuanto a los antecedentes gineco-obstétricos, no hubo mayores diferencias en los grupos. Donde sí encontramos diferencia es en los niveles séricos de AGP. En promedio, las pacientes con cáncer tuvieron mayor valor sérico de AGP en comparación con las personas sanas, y estos valores fueron estadísticamente significativos. En tioles, que me hablan justamente de un mecanismo de defensa antioxidante, también encontramos que estos niveles estuvieron elevados en comparación con las mujeres sanas y las diferencias fueron significativas. En cuanto a proteínas carboniladas, que me hablan de mecanismos de daño o de estrés oxidativo, también encontramos que estas estuvieron elevadas en las mujeres con cáncer en comparación con las mujeres sanas, y estas diferencias también fueron significativas. Por lo que resulta que, como hemos visto, muchas glicoproteínas han sido asociadas a diferentes tipos de cáncer, que son pruebas serológicas no invasivas que ya existen en otros tipos de cáncer, por lo que la glicoproteína podría ser considerada un biomarcador diagnóstico y pronóstico en cáncer de mama, y pronóstico porque se ha visto que después del tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, la glicoproteína AGP debería disminuir a nivel sérico.
Por lo que, bueno, nuestras conclusiones, como podemos ver, AGP participa tanto en fenómenos de inflamación y cáncer, y pues el cáncer por sí mismo es una enfermedad que te produce estrés oxidativo, por lo que, o como pudimos observar en nuestras pacientes, sí hubo este aumento en la concentración sérica de las 3 biomoléculas, por lo que esto podría ayudar o intentarse que fuera autorizado para ser parte de estos marcadores serológicos diagnósticos para cáncer de mama. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Chima, a todo su grupo, excelentes presentaciones. Y procedemos, por favor, a la sesión de preguntas y respuestas para ver qué preguntas tienen sobre las sesiones presentadas. Muchas gracias, eso estará a cargo del doctor David Servan. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy, al grupo de genética y de genómica del Centro Médico 20 de noviembre del ISSSTE, a la doctora Chima y a todo el equipo que ella coordina. Muchas gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy. Gracias a todos ustedes por compartirnos todo su trabajo y todo su esfuerzo para que podamos aprender un poco más de lo que hacen, ¿no? Me voy a permitir leer yo la primera pregunta. Dice la maestra Alicia Cervantes, dice: para los ponentes del protocolo de displasias ectodérmicas, recordarles que las mutaciones no son homocigotas o heterocigotas, son los individuos, las mutaciones o variantes están en estado homocigoto o heterocigoto, o incluso tienen un paciente que es heterocigoto compuesto. Los invito a que usen de forma correcta los términos y muchas felicidades, es buen trabajo. Muchas gracias, maestra Alicia. Como siempre, pues agradecemos sus comentarios, las observaciones que nos van a ayudar a mejorar siempre nuestras presentaciones. Gracias. Sí, muchas gracias por las observaciones, maestra. Gracias. Muchas gracias, maestra. Un comentario al respecto también del trabajo de displasias ectodérmicas. El doctor Sergio Alberto Ramírez García dice: sí, es un buen trabajo. Felicitaciones y compartimos dichas felicitaciones. Muchas gracias, doctora. El doctor Oscar Francisco Camacho, y felicidades por el trabajo. Sugiero tomar en cuenta los criterios del Consejo Americano para las variantes nuevas que se identifican, y de esta forma para clasificarlas adecuadamente. Sí, es como observación en cuanto a la descripción de variantes del trabajo de displasias ectodérmicas. No sé si también quisieran comentar algo al respecto. Bueno, le agradecemos el comentario y sí, de hecho vamos a tomar en cuenta pues todas estas, cómo están clasificadas las variantes según el Colegio Americano de Genética y Genómica. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Nancy. El doctor Manuel Martínez Mancilla menciona: en los casos clínicos de displasia ectodérmica, ¿se tiene algún indicio de mecanismo por pérdida de heterocigosidad o LOCH? Bueno, de nuestro paciente que es el que es un probable heterocigoto compuesto, es de nuestro paciente 4. Tiene 2 mutaciones, es una mutación del cambio del marco de lector, en este caso se da una inserción, y una mutación nonsense. Como mencionábamos, en este caso en la investigación pues nos hace falta determinar la secuenciación Sanger, que es para realizar la validación de las mutaciones y además hacer la validación de los familiares de estos pacientes. Entonces, ya con esta secuenciación Sanger podemos determinar si estas mutaciones de los pacientes ya se presentaban en los familiares y que se dé pues esta heterocigosidad compuesta, o si
al contrario, son mutaciones de novo, entonces nos falta ahí un paso por realizar, entonces pues queda como pendiente esa parte. El doctor, Gracias, doctora. el doctor Mario René Romero dice: reciban mi felicitación por el trabajo presentado sobre la displasia ectodérmica, llamando la atención que estos casos son poco frecuentes los presentados. He de comentarles que dentro de las características clínicas de la displasia ectodérmica, las manifestaciones del sistema nervioso central pueden estar presentes, así como la de sordera o hipacusia sensorial, neurosensorial, con diversos grados de expresión. Dentro de la evaluación de esta patología, no olvidar la neurológica y la audiológica. Muchas felicidades. Aprovechando la pregunta del doctor, ¿alguno de los pacientes que ustedes presentaron tiene alguna manifestación de hipoacusia o alguna manifestación otoneurológica? De los pacientes que presentamos, sí recibieron valoraciones por audiología y neurología. Sin embargo, ellos no reportaban alteraciones en estos órganos y sistemas, pero en algunos otros grupos que están en proceso de interpretación, sí llegamos a encontrar alteraciones a este nivel. Pero en este primer grupo que presentamos, no. Muchas gracias, doctor Ernesto. La doctora Dorian Caritina, Olmos Morfín, comenta: una felicitación por su trabajo. ¿Conocen el lugar de origen de estos pacientes? Sí, igual, los pacientes que presentamos, la paciente 1 era de Pachuca, las dos siguientes eran de Ciudad de México, una siguiente paciente era de Sonora. Y bueno, de este primer grupo que presentamos corresponden a estos lugares. Sin embargo, bueno, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre recibe pacientes prácticamente de todo el país. Entonces, en algunos otros pacientes sí provienen de pues prácticamente cualquier estado de la República. Y de los que incluimos al igual que los que incluimos en este protocolo, pues sí hemos tenido pacientes de Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Baja California, y aunque sí la mayoría corresponden de Guanajuato también, pero la mayoría corresponden a Ciudad de México. Muchas gracias, doctor Ernesto. Sí, para complementar los logros que el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, está hecha por la doctora Mabel Cerrillo Hinojosa, que ha tenido en genética, quiero comentar que en el laboratorio de citogenética se realizaron los primeros estudios prenatales de cariotipo fetal. El primer estudio prenatal se reportó en mayo de 1983, artículo en la revista de Ginecobstetricia de mayo de 1986, y el doctor Sergio Alberto Ramírez García comenta: muy importante el dato de la doctora Mabel, no lo conocía. Así es, en eso ustedes, en el 20 de noviembre, el laboratorio citogenético fue pionero en diagnóstico prenatal citogenético. Gracias. Sí, yo igual comentando con la doctora Navarrete, bueno, siempre el oír toda la historia de la institución es súper importante, y gracias, doctora Mabel, por su comentario. Comenta la doctora Blanca Rebeca Ibarra, dice: buenas tardes. Bueno, es un pase de lista, perdón. Dice la doctora Alejandra Alcántara Aranda, dice: felicidades por su trabajo, muy interesante. Y el doctor Sergio Alberto Ramírez García comenta: ¿cómo se determinaron las proteínas carboniladas? Bueno, es un kit de detección comercial, son anticuerpos que detectan carbonilos. Después la doctora Yulitsi Santillán Hernández dice: muchas felicidades con todo mi corazón a Carmen Chima y a todo su equipo. Y finalmente el doctor Gildardo Zafra comenta: felicitaciones a los integrantes del servicio de genética, y me parece particularmente importante extender la detección de cáncer de mama utilizando la prueba de AGP1, dando seguimiento a los pacientes e idealmente a través de una cohorte.
Sí, así es muy importante, es una enfermedad, como decía, que está afectando a millones de mujeres, no solo en la República, sino a nivel mundial. Esta proteína, de hecho, ya en países europeos como un ejemplo, Holanda, está haciendo ya, como es una proteína altamente glicosilada también, ya está haciendo pruebas y han visto efectivamente que estas glicosilaciones se van modificando de acuerdo al estadio y es otra forma probable de diagnóstico oportuno para cáncer de mama. Muchas gracias, doctora Liliana. Una pregunta para la doctora Susana. En los dibujos que usted nos hizo favor de presentar con respecto a las diversas patologías genéticas, ¿hay algún patrón, digamos, de algún trastorno en alguna patología genética en particular que haya mostrado recurrencia? Es decir, que tal vez los dibujos hayan mostrado un patrón particular en algún paciente con patologías genéticas específicas? No, en realidad eso no lo hemos detectado todavía. A nivel psicológico, lo que yo podría decir es que la impresión diagnóstica corresponde a un trastorno adaptativo. O sea, la mayoría de los casos es un trastorno adaptativo el que se observa en el dibujo. Así es. Así es. ¿Cuál sugeriría que sería el manejo y cómo se podría volver a valorar? ¿Valdría la pena, después de un manejo, que volviera la técnica del dibujo, que fuera algo constante? Sí, de hecho, esto fue básicamente un interés propio del equipo de genética, el que hiciéramos este tipo de trabajo. Todavía no le hemos dado una metodología científica como para decir hacia dónde vamos. Surgió de un interés genuino por parte del equipo de las doctoras de genética, lo cual compartieron conmigo. Yo creo que debemos de continuar, debemos de seguir trabajando buscando esos indicios, doctor, porque realmente me parece interesante su pregunta, ya que aquí valdría la pena señalar exactamente dónde se encuentra más patología, en qué tipo de síndrome, en qué tipo de población en específico, y eso también podría ayudar precisamente en una situación preventiva de salud mental a los pacientes pediátricos. Lo que el Servicio de Psicología ha contribuido es elaborar trípticos y dar una consejería en cuanto a imagen corporal, adaptación y sobre todo asesoramiento a la familia en cuanto a la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias, doctora Susana. Creo que es un trabajo muy diferente a lo que hemos visto y muy interesante el que nos plantea el día de hoy. Así es, muy interesante todo los trabajos. Efectivamente, lo de la doctora, lo de la psicóloga Ramírez es algo nuevo. Los felicito a todo el equipo. Un trabajo muy bien presentado de todos. Muchas felicidades. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues ya, finalmente ya terminamos nuestra sesión, la presentación, que estuvo muy interesante. Agradezco mucho a todos por sus comentarios, sus preguntas. Y ahora nos vamos hacia los asuntos generales de la Asociación Mexicana de Genética Humana. En primer lugar, quiero invitarlos muy cordialmente a este curso que va a ser el 9 de mayo. Se llama Curso de Efectos en la Reparación del ADN en la Era de la Oncología de Precisión, a cargo de la doctora Melania Abreu González y la doctora Alma Medrano Hernández en el Centro Médico de ABC el 9 de mayo del 2022, de las 9 de la mañana a las 14:15 en modalidad híbrida. Está avalado este curso también por el Consejo y le agradezco muchísimo a la doctora Melania y a la doctora Alma, que siempre están pendientes en cuanto a la actualización, en todo lo académico. Muchas gracias y me da mucho gusto que la Asociación Mexicana de Genética Humana apoye este curso. Entonces, por favor, los invito, estén ahí presentes y para que puedan darle sus constancias. Muchas gracias. Después, les invito también al simposio de actualidades y nuevas herramientas del diagnóstico molecular al cargo del doctor Sinue Díaz Cuellar,
que es nuestro vocal del centro. Él está muy animado. Son las últimas técnicas con los últimos laboratorios para el diagnóstico molecular. También los invito, va a estar avalado también, no solo por la Asociación Mexicana de Genética Humana, sino por el Consejo, y los invito, por favor, a que se unan e inscriban. Este curso no va a costar para todos los que sean miembros vigentes hasta el día 9 o 10 de mayo. O sea, todos los que estén vigentes hasta el 9 o 10 de mayo va a ser totalmente sin costo para ustedes. Y solo los que no se hayan inscrito o alguno que no sea miembro de la Asociación Mexicana de Genética Humana costará muy barato, pero ellos sí tendrán que pagar. Pues muchas gracias. Después los invito a nuestro curso anual de actualización en genética humana, que tendrá lugar del 20 al 24 de junio en las instalaciones de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Tan pronto como sepamos en dónde va a ser, si en el Salón Raúl Fournier o en algún otro, les avisamos, pero aparte la fecha, por favor. Y por último, como siempre yo les digo, nuestro querido Congreso Nacional de Genética Humana, en el que todos, por favor, pongan trabajos libres, pósters, queremos que sea muy activo, va a estar muy bonito y muy interesante, va a ser con respecto a todos los métodos de diagnóstico y de tratamiento, ahora en la nueva era de la genética humana. Estamos muy contentos y esperemos verlos y podernos abrazar todos, ¿no? Del 7 al 12 de noviembre en Acapulco, Guerrero. Por último, esto ya es más técnico, aquellos que tengan pendientes entregas de facturas y constancias, comunicarse con el doctor David Eduardo Cervantes Barragán, nuestro muy querido secretario de la asociación, y con María de Jesús Gaitán García, que es nuestra tesorera. Bueno, pues estamos abiertos a cualquier pregunta con respecto a asuntos generales. Muchas gracias y como siempre, muy contenta de estar con ustedes. Bueno, recordarles un poquito nuestra anualidad, ¿no? Las cuotas a partir del 1 de abril subieron a esta cantidad. Entonces, bueno, los que no estén vigentes y quieran estar vigentes antes del curso, con mucho gusto. Y bueno, estas son las sesiones que tenemos programadas para hasta octubre de este año. Y como ven ustedes, la próxima sesión del mes de junio le corresponde al Departamento de Genética del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, a cargo del doctor David José Dávila Ortiz de Montellano. Están todos cordialmente invitados. Y pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias. Hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco mucho a todos su presencia. Y bueno, estamos aquí por si tienen alguna pregunta o quieren agregar algo en asuntos generales o les queda alguna duda. Aquí estamos para contestarlas con mucho gusto. Sí, justamente quisimos estar los tres al final para ver algunas cuestiones, algunas preguntas o algunos comentarios finales sobre, bueno, los temas que se tocaron en asuntos generales. Hay, digamos, dos preguntas al margen de nuestros siguientes cursos. Hay una pregunta de la doctora Areli López, que menciona: buenas tardes, soy socia numeraria vigente de la asociación, pero no me parece la opción de gratis. Seguramente, Areli, es nada más checar, pues digamos, dentro de la plataforma que todo esté en orden. Si nos puedes mandar un correo con tu constancia de socio numeraria, y con mucho gusto ya lo tenemos, que prácticamente, digo, yo recuerdo perfectamente haberla hecho bien, entonces sin problema. Y también hay una pregunta del doctor Ronnie Kersenovich para Mari. Dice: no he recibido mi factura de renovación ni su constancia. Ronnie, nada más hay que descargarla de la página, ya está liberada tu constancia, esa, digamos, se liberó sin problema. Y con respecto a la factura, no sé si hay algún documento que falta, Mari, por favor. No, ya está súper lista, la mandamos terminando la sesión. Excelente, Ronnie, para tener esa parte, y si no, yo también te mando nuevamente tu constancia para que la tengas.
Hay también, bueno, algunas felicitaciones. Dice el doctor Martínez Mancilla, felicidades a todos por los trabajos de investigación. Y María Guadalupe Navaloya, gracias por la invitación a estas interesantes conferencias. Entonces, bueno, si llegara a haber alguna otra situación o aclaración, con muchísimo gusto, en este sentido, para tenerla, se comenta, dice el doctor Díaz Cuellar, dice sobre que no aparece la opción de gratis, tiene que ingresar con su usuario y contraseña para que le aparezca la opción de gratis. Entonces, igual, doctora Areli, si quiere intentarlo de esta manera, si por alguna razón no lo logra, mándanos un correo con sus datos para tenerlos contemplados. Pues si ya no hay más preguntas, les agradecemos mucho su presencia, y los invitamos a seguir estando aquí presentes en la asociación y a nuestros talleres y seminarios, que nos dará mucho gusto que estén aquí. Y por último, como les digo, felices de verlos a todos en Acapulco en el Congreso. Un último comentario sobre el acta. El acta fue aprobada fueron un total de 52 votos, 44 votos a que sí y 8 votos a que no. Entonces, esta acta se aprueba para que conste en el libro de actas sobre su presentación. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay más comentarios o más dudas, agradecerles nuevamente su presencia en esta sesión reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana y nos vemos el siguiente mes. Hasta luego y Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.